El rito de la triple muerte, tan extendido por el mundo indoeuropeo desde el Atlántico hasta Persia, no ha sido hasta ahora señalado en la península ibérica, la antigua Hispania, a pesar de ser un rito particularmente vinculado al mundo celta. Por ello, ofrece evidente interés el análisis de dos ejemplos significativos de esta tradición documentados desde época medieval en España. Uno de ellos es el interesante testimonio de la triple muerte en la leyenda de Santa Mariña de Augasantas. Es esta una santa gallega de las más antiguas y veneradas, con un profundo arraigo en otras zonas de España, sobre todo rurales. Aunque esta santa, a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con el mar, más bien se asocia a fuentes y montes. Santa Mariña parece una santa celta local, como evidencian las versiones conservadas en la leyenda de esta localidad orensana que lleva su nombre, pero muchos detalles de su vida están tomados de otra santa, una que se llamaba Margarita de Antioquía, cuyo martirio también responde a este rito de la triple muerte. Bien, pues Santa Mariña nació en Antioquía, pero la Antioquía gallega, es decir, Antioquía se le llamaba así en época romana a la localidad actual de Xinzo de Limia, en la provincia de Ourense, que estuvo rodeada de una gran laguna, una de las más grandes de España, que hoy ya no existe. Y precisamente de esta laguna de Antela, en otro momento vamos a hablar de ella porque tiene mucha historia y muy interesante. Bien, como decía, Santa Mariña nació en Antioquía, Xinzo de Limia, en el año 123 después de Cristo, hija de un sacerdote romano llamado Teudio, quien la repudió cuando ésta se convirtió al cristianismo. De ella se prendó el prefecto romano Olibrio e intentó seducirla sin éxito cuando la santa pastoreaba sus ovejas bajo un gran roble que se identificaba con el llamado Carvallo de Santa Marina, y tampoco consiguió que abjurara de su religión cristiana, por lo que la llevó al cercano castro de Ameá, donde la encerró en un calabozo antes de someterla a martirio. Y en este martirio es donde se refleja el rito celta de la triple muerte, pues Marina fue primero colgada del Eculio, el famoso potro de tormento que tanto usó la Inquisición. Después fue desgarrada con peines de hierro y con garfios acerados. Tras ser atacada por un dragón serpiente diabólico, fue abrasada con teas y hachas encendidas y a continuación, atada de pies y manos, introducida en un baño o un estanque de agua con la intención de que se ahogase. Finalmente, el prefecto romano Olibrio ordenó que arrojasen y encerrasen a la santa en uno de los hornos que servían y ardían en el castillo de Armeá, próximo al lugar de Augasantas,
donde aún existen hoy hornos subterráneos y un pequeño agujero que sirve de claraboya a una bóveda bien fabricada de piedra, por el que milagrosamente escapó la santa. Dicho agujero corresponde a la apertura de aireación de la sauna galaico-romana, que hoy se interpreta como el horno de la santa. Por último, el prefecto ordenó que se le cortase la cabeza, y cuando ésta tocó el suelo en su caída, brotó una fuente cristalina y, repitiendo la cabeza otros 2 saltos, corrieron otros 2 raudales puros con la distancia como de 30 pasos uno de otro, y estas son las 3 famosas fuentes de aguas santas que caen al oriente del templo en que está el sepulcro de la gloriosa Santa Mariña. Esta leyenda celta local ofrece varios detalles de interés. El martirio de Santa Mariña muestra todas las variantes del rito de la triple muerte celta: colgada, herida y desangrada, quemada, ahogada y decapitada, pero es especialmente interesante su estrecha relación con una sauna ritual lusitano-romana y el triple bote en el suelo de su cabeza decapitada, de los que brotaron otros tantos manantiales con propiedades curativas, lo que parece reflejo del triplismo característico de los celtas, detalle que explica el topónimo de Santa Mariña das Augas Santas, que alude igualmente a la relación de la santa con fuentes, en ocasiones de propiedades curativas, como ocurre en otros lugares de España. Los detalles señalados en esta leyenda reflejan tradiciones prerromanas y plantean la hipótesis de que esta santa sea la cristianización de una divinidad prerromana local. Su relación con una fuente santa de aguas milagrosas, coherente con creencias mágicas de tradición pagana, plantea la hipótesis de que Santa Mariña pudiera ser la cristianización de Navia, diosa de las aguas, característica del panteón lusitano-galaico, cuya figura aparece dentro de un nicho en forma de templete, labrada en la roca, sobre el manantial de la Fonte do Ídolo, en Brácara Augusta, lo que hoy es Braga, con una paloma y un mazo en el frontón, y a su lado una inscripción con el nombre de la divinidad, Tongoe Naviogoi. Otra posible representación de esta divinidad pudiera identificarse en otra figura romana representada en relieve, situada actualmente sobre la fuente del monasterio de San Miguel de Celanova, fechable hacia el siglo III después de Cristo, pues lleva un vaso en la mano y su disposición dentro de un nicho es semejante a la de la citada divinidad de Fonte do Ídolo. Además, la fuente de Celanova queda próxima a un altar celta de la Edad del Hierro, junto al que se construyó hacia el año 940 la iglesia mozárabe, fundada por San Rosendo, uno y otra alineados astronómicamente a la salida del sol, como la iglesia barroca, por lo que los 3 monumentos documentan
una clara sucesión cronológica, sacra, sin solución de continuidad, no solo en el aspecto funcional, sino también en el social y simbólico, desde el altar pagano a la iglesia mozárabe cristiana del siglo X, a la que aluden las leyendas de la fundación. La leyenda de la triple muerte de Santa Mariña está vinculada a uno de los más interesantes conjuntos monumentales de Galicia, el de Santa Mariña de Augas Santas, situado cerca de Allariz, provincia de Ourense, uno de los conjuntos arqueológicos más significativos para comprender la perduración cristianizada en las tradiciones celtas de Galicia. A él se llega por un camino que va desde la iglesia del pueblo al castro de Armeá, situado aproximadamente a 1,5 kilómetros, camino este asociado a multitud de cazoletas en las rocas que denotan su carácter ritual celta. Hacia la mitad de ese camino se halla la iglesia de Santa Mariña de Augas Santas, en un lugar en el que mana gran cantidad de agua que fluye por su sótano. Las estructuras más antiguas del conjunto corresponden al denominado Forno de la Santa, situado en la actual cripta de la iglesia, que forma parte de un gran monumento prerromano de los conocidos como saunas castreñas, con un claro carácter ritual. El Forno de la Santa es el antiguo laconicum, es decir, una sauna, perfectamente conservado con su forma circular y con un agujero en la parte superior que servía para regular el vapor y dejar salir el humo. Bien, pues esta sauna se transformó en una iglesia mozárabe, como evidencia la bóveda y el arco fajón con tendencia a la herradura, iglesia que englobaba la fuente santa, el forno de la Santa, donde se quemó esta, y el estanque en el que inicialmente sería arrojada, según la tradición. Esta iglesia mozárabe se convirtió a finales del siglo XII en la cripta de una iglesia gótica, probablemente nunca finalizada y hoy en ruinas, que fue iniciada por canónigos regulares de San Agustín y proseguida por los templarios. Bien, en el siguiente vídeo seguiremos hablando de la Santa Mariña y terminaremos esta historia haciendo alusión al libro del Buen Amor, en el que aparece también este rito, el de la triple muerte del mundo celta. Gracias por su atención. Un saludo.